Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vimos en la necesidad de convocar esta rueda de prensa por lo sucedido el día de ayer en el Congreso del Estado, en un día sin duda complicado e importante en la agenda de la ciudad por la discusión que hay en este momento con el tema de las tarifas de transporte. Estamos al pendiente de este asunto, por supuesto, también. Seguramente la posición que en este tema fije en un rato más el presidente municipal en funciones en Tlajomulco dará pie a dejar clara nuestra postura con lo que allá va a suceder, pero sabiendo que este es un tema que hoy ocupa la atención de todos, nos pareció muy importante el poder fijar una postura sobre lo que ayer hizo el Congreso de Jalisco, porque más allá del caso particular, nos preocupa que esta vaya a ser la tónica del cierre de esta legislatura, una legislatura que ha dado mucho de qué hablar, pero que en este último tramo nos parece, ya el día de ayer vimos cuál va a ser la manera en que a costa de todo, inclusive pisoteando la ley, se pretenda usar al Congreso de Jalisco como un espacio de ajuste de cuentas político y un espacio en el cual se pueda hacer trabajos sucios respondiendo a intereses de todo tipo. Quiero leer, para que no haya error, la ley en la materia de fiscalización, para explicar por qué el día de ayer, y no es un asunto porque cuando uno lee algún medio de comunicación que dice que nosotros decimos que se violó la ley, pues me parece que es impreciso. La ley se viola en función de que se incumple con lo que está establecido en ella, no porque yo lo diga. Quiero leer lo que dice el artículo 85 de la ley de fiscalización. Artículo 85. La Comisión de Vigilancia del Congreso deberá conocer, revisar, analizar y proponer el sentido del dictamen de los informes finales en el orden de fecha y hora que lo recibió, no pudiendo pasar al siguiente sin haber resuelto el que revisa. Me brinco un párrafo. Las cuentas públicas y estados financieros, que en los informes finales el resultado sea aprobatorio, como el caso de la cuenta pública de Tlajomulco, que fue presentada por la Auditoría Superior sin ningún cargo. La cuenta pública 2010, la auditoría determinó que no tenía ni un solo cargo. La comisión, sin más, deberá someterlo a la aprobación del Pleno del Congreso para su aprobación, o en su caso, el Pleno podrá devolverlos a la Auditoría Superior, haciéndole las observaciones correspondientes para su valoración en el informe final. No obstante, las observaciones que haga el Congreso respecto a las cuentas o estados financieros que hayan sido solventadas y no contengan las propuestas de créditos fiscales por la Auditoría Superior no podrán variar en el sentido aprobatorio. Lo dice la ley, no lo digo yo. Lo que yo quiero explicar, y lo dice el artículo 88, el artículo 87 dice: la comisión podrá regresar a la Auditoría Superior las cuentas públicas o estados financieros con observaciones para que en un término de 90 días naturales analice su inclusión en el informe final de la comisión de vigilancia no regresó el dictamen. La comisión de vigilancia del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen y lo tomó al Pleno. Ese momento jurídico ya se había agotado. Si la comisión hubiera regresado con observaciones del dictamen, la auditoría hubiera tenido 90 días para solventarlas o para explicarlas y aclararlas. Pero eso no sucedió. La comisión aprobó el dictamen y el Pleno tenía que haberlo aprobado. Ya este caso había sucedido anteriormente. Quiero dejarlo claro también, que la devolución, lo dice el artículo 88, de las cuentas públicas y estados financieros para que se incluyan las observaciones por parte del Congreso, deberá ser aprobado mediante dictamen fundado y motivado de la comisión. El día de ayer lo que se hizo en el Congreso de Jalisco fue lo siguiente, y por eso me da mucho gusto que me acompañe el diputado Ramón Guerrero, que el día de ayer votó en contra de este acuerdo legislativo, porque lo que el día de ayer sucedió es que
el dictamen que fue presentado al Pleno, el dictamen de la Comisión, para ser aprobado, y en un acuerdo por debajo de la mesa, respondiendo a una negociación política, el diputado Raúl Vargas logró, con la complicidad de los diputados del PRI, del Verde Ecologista, y con el silencio de los diputados del PAN, que este dictamen fuera rechazado violando la ley. No se puede permitir que el Congreso de Jalisco viole la ley para intimidar políticamente. Lo que están tratando de hacer es, primero, presionarnos para que nosotros establezcamos nuestra voluntad de aceptarnos a negociar cosas que no vamos a negociar. Y una de ellas es nuestra dignidad, y una de ellas es nuestro carácter de oposición. El día de ayer, por eso le insisto, le pedí a Ramón nos hiciera el favor de acompañarnos. Este acuerdo se construyó al inicio de la sesión, por eso ni siquiera había preparado de nuestra parte una argumentación para defender el asunto. Ahí en la sesión, con los votos del PRI, del Verde Ecologista y del PRD, y el silencio cómplice de algunos diputados, de los diputados del PAN, se cometió esta violación a la ley que deja en una situación de restricción jurídica a la cuenta pública 2010 del Ayuntamiento de Tlajomulco, que yo quisiera pedirles, porque me parece que ahí es donde está el problema, que los medios de comunicación no manejan en todos sus encabezados. Se rechaza la cuenta pública de Tlajomulco. La cuenta pública de Tlajomulco no está rechazada, está aprobada por la Auditoría Superior sin cargos. Y ayer un grupo de diputados pillos, un grupo de diputados sin escrúpulos y un grupo de diputados lacras decidieron violar la ley para querer presionarnos políticamente. Eso es lo que sucedió en el Congreso de Jalisco, y eso es lo que son estos diputados, todos, incluidos, por supuesto, el presidente de la Comisión de Vigilancia, que después de haber aprobado el dictamen en su comisión, ayer se atreve a guardar silencio en el tema. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y con esto termino, y le pasé la voz, por supuesto, a Ramón, lo que nosotros estamos viendo es que viene en la agenda del Congreso temas muy delicados, particularmente, y ese tema es un asunto que comentará Clemente como diputado electo. Lo que están pretendiendo hacer es generar condiciones para que nosotros nos sentemos a negociar cosas que no vamos a negociar, y en el caso Congreso, de una vez anticipo lo que quieren hacer. Quieren que solapemos el desastre administrativo que generó particularmente Raúl Vargas en la Comisión de Administración. Y a partir de este momento, lo decimos de una vez, este movimiento político pondrá atención puntual y seguimiento específico en el tema de la administración de los recursos del Congreso, que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar y que va a terminar finalmente en la responsabilidad también directa de varios diputados, pero fundamentalmente del diputado Raúl Vargas. Ese es el propósito de este intento de negociación, y por supuesto me parece importante que puedan conocer la versión que Ramón tiene. Buenas tardes, compañeros de la radio de comunicación. Efectivamente, ratificando lo que dice Enrique Alfaro, el día de ayer fue una emboscada política para tomar una decisión que se comentó en los pasillos ahí para querer darle un mensaje a Enrique Alfaro. Y debo decir que yo pensé que ya había terminado las campañas políticas y que el Congreso ya no se iba a usar en ese sentido como un instrumento de golpeteo hacia algunos actores, en específico hacia Enrique Alfaro. Y tal parece que se les olvidó a los compañeros diputados, y siguen ellos en un ánimo electoral de estar truncando el buen trabajo de Enrique, en específico de Tlajomulco. Esto lo vivimos, que pasó con la cuenta pública del gobierno del Estado, que hicieron prácticamente lo mismo, en regresarla sin ningún argumento jurídico, nada más con el ánimo totalmente político de estar hostigando a los actores de la institución. Debo decir, ratifico, y yo espero que en los próximos días, en la conclusión de la actual legislatura, no se siga usando como instrumento de canje político y de presión política a la legislatura en beneficio de algunos actores y en prejuicio de otros actores, en este caso de Enrique Alfaro. Por eso el día de ayer mi postura, no esperada por la actuación irresponsable de los compañeros diputados, voté yo a favor del dictamen,
y lo único que va a suceder es que la misma Auditoría Superior del Estado envíe el mismo dictamen donde solicite se apruebe la cuenta pública sin cargo de Tlajomulco. Y bueno, pues este también es un mensaje de que el PRI va a estar actuando de esa forma irresponsable, tratando de estar hostigando a los diferentes actores que no concuerden con la forma de pensar de ellos. Pues simplemente comentar, como ya lo hemos hecho sobre todo la semana pasada, que lo que está haciendo el Congreso del Estado, o algunas fracciones en el Congreso del Estado, particularmente la fracción del PRI y su apéndice, que es la fracción del PRD, pues es generar condiciones para que la próxima legislatura no haga su trabajo, particularmente tratar de distraernos y obstaculizar el trabajo que está comprometido a hacer la fracción del Movimiento Ciudadano. Nosotros lo decimos con toda claridad, lo dijimos así durante la campaña y hoy lo reiteramos: el Movimiento Ciudadano no va a ser tapadera de nadie. Nosotros no vamos a llegar a solapar las tropelías y todas las inconsistencias que ustedes han documentado, particularmente de la Comisión de Administración, y desde aquí le decimos a esta legislatura saliente que actúe con responsabilidad y que de una vez por todas deje de meterle mano y estar manipulando la situación administrativa y financiera del Congreso. Lo que hicieron el día de ayer no nos intimida, no nos genera condiciones de desventaja, sino todo lo contrario, nos confirma que lo que estamos haciendo es correcto y no vamos a doblarnos y no vamos a permitir que esta legislatura y todas las tropelías, repito, documentadas por ustedes, que yo tenía nada más algo para finalizar. Tenemos la opción, como sucedió ya con la cuenta que comentaba Ramón del Gobierno del Estado, de acudir al Tribunal Administrativo, que ya en un caso exactamente igual tumbó la decisión del Congreso. Pero en realidad ni siquiera estamos pensando en este momento en hacerlo. Yo no estoy pensando en ir al tribunal, porque el rechazo, o más bien lo que ayer se devuelve, es primero se devolvió a la comisión, no a la Auditoría Superior, lo cual en términos de procedimiento no existe, pero además si se hubiera devuelto a la Auditoría Superior tendría que haber sido con un dictamen fundado de la comisión, lo cual tampoco existió. Entonces no hay nada que se esté cuestionando del dictamen de la Auditoría Superior, es simplemente un asunto político. Por lo tanto, tampoco creemos que sea necesario en esta primera etapa recurrir al tribunal. Lo vamos a valorar, pero creemos que es mejor explicar esto con claridad a la ciudadanía y esperar a que las cosas caigan por su propio peso. Y segundo, y muy claro, para que ya no haya dudas al respecto, y si lo leen los periódicos y lo ve en la televisión el señor Jorge Aristóteles, creo que será más fácil, porque como yo no voy a hablar con él hasta que no se resuelva el juicio respecto a la elección, le digo a través de estos medios de comunicación un mensaje muy claro: se está equivocando de persona. Sus chantajes y sus amagues políticos a través de sus lacayos en el Congreso de Jalisco no nos van a doblar, no nos va a convertir en una oposición fácil, no nos va a convertir en una oposición entreguista. Lo quiero dejar muy claro, porque me parece que todo esto forma parte de un acuerdo político muy amplio que pretendió en días pasados involucrar inclusive al Tribunal Electoral, que pretendió generar condiciones de intimidación para sentarnos a platicar. Yo no tengo nada que platicar con el señor Aristóteles hasta que no termine el juicio, y si esa va a ser la tónica con la que pretenda mantener la relación con nosotros, una vez le digo que se va a equivocar rotundamente. Como presidente municipal por licencia de Tlajomulco, la cuenta pública 2010, y seguramente así será la 2011, no tendrá un solo cargo, porque en este gobierno se actuó con honestidad. Si con trucos de esta naturaleza pretenden tener una percepción distinta, pues ahí están los elementos jurídicos para ver quién tiene la razón. Que no tiene ninguna implicación esto, no hay antecedentes, no está contemplado en la esquema de ley, entonces ¿qué va a pasar? Pues es que el problema es ese, el problema es que se violenta la ley, se está actuando al margen de lo dispuesto en la legislación, en la materia, y lo que pasa es, pues nada, que dejan en el limbo una cuenta pública de un gobierno
O sea, una cosa es que políticamente yo no les simpatice, y otra cosa es que puedan hacer un ataque institucional de esta naturaleza, dejando en la indefinición jurídica una cuenta pública que no tiene cargos. O sea, lo que nosotros pedimos a los medios de comunicación es que quede perfectamente claro que la cuenta pública de Tlajomulco no fue rechazada, fue mandada a la congeladora sin razón, y que en el caso de la cuenta pública 2010 no hay un solo cargo fincado por la Auditoría Superior. Va a tener que llegar el momento en que va a tener que regresar al pleno sin cambios, ¿no? No puede haber cambios y tendrá que regresar al pleno. La pregunta es cuándo, porque al haber sido regresada de forma irregular, ya la ley no prevé cuándo se tiene que volver a someter a votación. Cuando hay un procedimiento que se establece plazos en una ruta normal, ese es el problema. ¿Cuándo se va a desahogar este asunto? Pues esa es la pregunta que habrá que hacer en el Congreso. Más allá de que el tema quede en el aire o definido, ¿de qué forma entonces lo están presionando? Si la cuenta no tiene ninguna observación, ningún cargo, ¿cuál podría ser entonces la materia para negociar? Lo que es bueno, pues es que piensan que todos somos de su condición, ¿no? El asunto es que a lo mejor ellos piensan que al detener este asunto le van a generar algún tipo de preocupación. Como nosotros no tenemos nada que esconder, no solamente no nos intimidan, sino que lo que estamos haciendo es salir a denunciar su verdadera intención. Y lo que yo sí puedo decir es que ya son en esta semana cuando menos 2 mensajes de diferente índole, en donde me queda claro que lo que buscan es crear condiciones para que yo me sienta a platicar. Yo soy un agente de diálogo, pero no así, y no en este momento. Entonces, creo que en ese sentido, lo que a mí me tiene tranquilo, insisto, es que este asunto no es más que un montaje de muy mal gusto y muy chafa. Pues es al estilo de Raúl Vargas, pues, o sea, tampoco le puedes pedir peras al olmo. Si el montaje y el asunto lo arma Vargas, tampoco puedes pensar que va a tener alguna repercusión formal. Pero me parece que el hecho de que el Congreso, como un poder público, se preste a un juego de esta naturaleza, es lo que debe de preocupar. Y debe de preocuparnos a los jaliscienses, porque si eso está pretendiendo hacer con un servidor, pues lo pueden hacer con quien sea. Y la ley, creo que la ley es para respetarse. Lo que yo quiero dejarle claro a los medios de comunicación es que el Congreso de Jalisco ayer violó la ley. El Congreso de Jalisco ayer violó la ley. Y eso me parece un asunto de la mayor relevancia. ¿Puede ser otro aviso? ¿Me los hicieron a mí? Bueno, el otro tuvo que ver con el juicio de Coahuila, en donde intentaron una vez más, durante el fin de semana, presionarnos con ese tema. Por eso digo que llama la atención cómo hasta con las autoridades jurisdiccionales el PRI pretende jugar, ¿no? O sea, los magistrados son de ellos, y ellos ponen a los magistrados, así como pusieron a este grupo de diputados a hacerle la chapa sucia, también pretenden usar a los magistrados para lo mismo, y quisieron presionarnos con ese tema. Nosotros no vamos a actuar así. Ese asunto afortunadamente quedó en llamada de petate. Ya luego ya no quisimos hacer escándalo, pero en realidad había un dictamen inicial en donde nos tumbaban poquito y lo reconsideraron, porque evidentemente nosotros no accedimos a doblarnos o a pedir frías. Entonces lo que pedimos es que se aplique la ley, y que si nosotros estamos yendo por los cauces institucionales en el tema de la información, pues esperamos que los tribunales actúen pegados a derecho. Pero el PRI, pues es el PRI, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, no le puedes pedir al PRI que cambie. Ellos ahora asumen que el poder público de este país es de ellos, con todas las instituciones incluidas. Y nosotros lo que creemos es que en este estado y en este país debe prevalecer el imperio de la ley. Oye, Enrique, dices que estos más que nada son mensajes para platicar, pero ¿qué es lo que quiere el PRI platicar contigo? ¿Qué es lo que quiere proponerte? No lo tengo tan claro, porque los mensajes, digo, por alguna razón no han querido hablar directamente conmigo. Los mensajes son a través de interlocutores distintos. Pero lo que puedo decir es que hay temas que ellos van a querer utilizar para construir, me imagino, algún tipo de acuerdo político a partir de un concepto que han usado en las llamadas que nos han hecho, por el concepto de la gobernabilidad. Yo quisiera
que algún día alguien del PRI me explicara qué entienden ellos por gobernabilidad. Esa parte va a ser interesante en términos de debate político, pero eso y nada para mí ahorita es lo mismo. Es decir, yo puedo platicar, o este movimiento puede platicar con el PRI en algún momento, claro, no solamente podemos, lo haremos, suceda lo que suceda, porque tiene que haber apertura al diálogo, pero no a través del chantaje. Y lo voy adelantando una vez, en unos días más van a ver el tema. El siguiente asunto, los siguientes asuntos van a tener que ver con Puerto Vallarta, con una serie de artimañas que van a querer usar para comprometer a nuestros gobiernos, para comprometerlos políticamente. Entonces, lo que nosotros estamos mandando el día de hoy es un mensaje, primero, de cohesión interna, de que este movimiento está unido, estamos trabajando, nuestros presidentes electos, nuestros regidores electos, nuestros diputados, y que no vamos a permitir que nos intimiden. ¿Qué busca el PRI? Que no tener oposición. Lo primero que me dijeron, y ya sé que esto puede sonar en el terreno de la especulación y del chisme, pero lo primero que han estado utilizando, y lo dejo ahí simplemente para el análisis, lo primero que han estado utilizando como argumento es que el PRI ya negoció con el PAN. Así me lo han expresado, nosotros ya tenemos un acuerdo con el PAN, con los felicito, qué bueno, si así es, qué lástima por el PAN, pero por nosotros no van a construir un acuerdo de esa naturaleza. Oiga, sobre lo que decía de que están pretendiendo que sean tolerantes con el desorden administrativo en el Congreso, las iniciativas que se están impulsando con fuerza de PRI de desaparecer la Junta de Coordinación Política, de modificar la operación de la Comisión de Administración y otras que anunciaban de eliminar las partidas para fracciones parlamentarias, ¿las sienten que llevan dedicatoria a la futura fracción del Movimiento Ciudadano para cerrarles espacio donde pudieran presionar? Por supuesto que sí, y es un tema que entiendo la semana que entra se abordará formalmente. Vamos a presentar, que Ben está coordinando esa parte, nuestra postura al respecto, pero antes de entrar en la discusión sobre los órganos de gobierno del Congreso o de las instancias de conducción política del Congreso, lo que creo que hay que poner en la mesa es el tema del desorden administrativo del Congreso. O sea, porque más allá de qué pase con estas figuras, pues lo que parece es que van a dejar un Congreso quebrado para la siguiente legislatura, y esto tiene responsables como lo ya pedido. Entonces, hay muchas decisiones que se están tomando que me parece que no se están analizando a profundidad y que nosotros, por supuesto, fijaremos nuestra postura. Pongo un ejemplo muy claro: la comisión esta ciudadana. Ahora resulta que con unas comisiones ciudadanas inventadas se va a resolver el problema de las tarifas de agua y de transporte. ¿De qué implicaciones tiene la decisión que ya tomó el Congreso? Lo vamos a presentar la semana próxima para poder cuando menos conocer en qué términos aprobó un dictamen que se sacaron de la manga, y vamos a ver las implicaciones que eso tiene para los ciudadanos. Nosotros mantenemos nuestra posición de ser una oposición responsable, y por supuesto que el Congreso va a ser una trinchera muy importante cuando se van a dar estos debates. Sí, porque tú podrías adelantar en ese tema que la creación de esas supuestas comisiones ciudadanas podrían servir para dejar a salvo al gobernador que no cargue con el costo político de incrementar las tarifas. Por supuesto, pero a ver, el Congreso está renunciando a una función constitucional. O sea, ¿cómo es posible que pase algo así? Una cosa es que tú tengas instancias de consulta ciudadana, lo cual nos parece fundamental. Yo coincido con la idea de que hay una comisión en la que haya participación ciudadana para poder hacer una valoración seria, y otra cosa es que el Congreso renuncie a funciones y facultades constitucionales, o que le planteen a los gobiernos renunciar a esas funciones. Entonces ya nadie se va a hacer responsable de nada. Lo que está pasando aquí, y lo quiero decir con claridad, es que nadie quiere asumir el costo político de las decisiones. Aristóteles y el gobernador construyeron un acuerdo, todos los medios lo saben. Construyeron un acuerdo para resolver el tema de las tarifas de transporte y las tarifas del agua, dándole la espalda a los ciudadanos y dándole la espalda a los intereses de Jalisco. Punto. Ahora quieren inventar todo un entramado para justificar su falta de decisión. Pues nosotros no vamos a quedarnos callados ante el asunto, pero lo vamos a presentar con detalle la próxima semana. Nada más, si me permiten un comentario a propósito de la pregunta de las reformas. Es un despropósito que esta legislatura, que está a punto de terminar, haga una serie de reformas para condicionar el funcionamiento de la próxima legislatura. Es decir, si la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Administración no funcionaban, pues
¿por qué no hicieron la reforma para que les aplicara a esta legislatura? No, el asunto tiene dedicatoria, desde luego, pero vamos a fijar la posición la próxima semana. Oye, Clemente, en ese tema del desorden administrativo, Movimiento Ciudadano, los diputados del Movimiento Ciudadano van a aceptar un borrón y cuenta nueva para lo que se hizo mal en esta legislatura. No, lo decíamos ahorita, Paco, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Vamos a llegar a hacer el trabajo que nos corresponde, a revisar con lupa el funcionamiento del Congreso y no nos vamos a prestar a ninguna manipulación, a ningún tipo de acuerdo. Pero si les desaparecen la Junta de Coordinación y modifican la funcionamiento de la Comisión de Administración, les quitan los espacios, ¿no? Donde pudieran pues, hacer su exigencia, escuchar más cuerpo. Nosotros daremos la batalla y haremos nuestro trabajo desde donde nos toca estar. Si persiste la Junta de Coordinación Política, lo haremos desde ahí, y si hay comisiones en las que nosotros participemos, lo haremos también desde ahí, ¿no? Además, como diputados, los miembros de la fracción pues tienen derecho de conocer cuál es la situación financiera y administrativa del Congreso. Que no se conozca hasta ahora, pues hay que preguntarles al resto de los diputados por qué no han insistido en que se dé a conocer exactamente qué es lo que sucede. No, pues no le han dado la información a Ramón. Es hora que todavía no sabemos quiénes son los que trabajan en el Congreso. Nadie. Vamos nosotros a anunciar. Bueno, ¿cuántos aparecen en nómina? Empezar de... Perdón. Bueno. Empezar por los 39. Vamos a anunciar nosotros, les adelanto, una serie de medidas la próxima semana que van a permitir, independientemente de la reforma institucional del Congreso, tomar algunas medidas para presionar a la próxima legislatura y que no pase lo mismo, lo que ha venido pasando hasta ahora. Gracias.